Bueno, saludos también a los que estarán viendo esta presentación después, a esta ponencia que tendremos acerca de los principales retos de la misión integral en las Américas. Oremos entonces para iniciar. Buen Dios, le damos gracias por esta maravillosa oportunidad de estar juntos como hermanos alrededor del mundo, Señor. Estamos uniéndonos para buscar tu palabra, para buscar tu dirección, pero para buscar también esas estrategias de responder a tu mandato, a cumplir con tu misión. Queremos orar, Señor, para que tú uses de una manera muy especial a nuestras queridas y amadas hermanas, a Ruth Padilla de Bords y Alexia Salvatierra. Te pedimos que con tu amor y con tu poder las uses para que podamos encontrar esas maneras de reflexionar en cada uno de nuestros contextos, cómo luce la misión integral, cómo responder a esos retos y a esos desafíos que se nos presentan. Te invitamos, Espíritu Santo, y te pedimos que nos guíes por completo en este tiempo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. 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 Bueno, entonces tendremos hoy a esta anunciada y tan esperada presentación acerca de los retos de la misión integral en las Américas. Y tenemos a una invitada muy querida y muy especial, a Ruth Padilla de Bords, quien ha dedicado su vida al estudio de la misión integral, que justamente es ese tema que hoy nos convoca. Tiene un doctorado en teología y está aquí para guiarnos junto con nuestra querida hermana Alexia Salvatierra, decana de el Centro Latino, quien tiene un doctorado en misionología. También ha dedicado su vida justamente a la misión integral. Tenemos a dos expertas, a dos especialistas en el tema que pueden guiarnos a través de estas reflexiones para que cada uno de nosotros podamos buscar cómo luce la misión integral en nuestros contextos dentro de las diferentes zonas de América Latina en la que nos encontramos o incluso fuera de América Latina, tal vez en Estados Unidos, alrededor de todas las Américas. Podemos pensar en esas maneras, en cómo luce la misión integral. Entonces, la dinámica que tendremos será unas presentaciones individuales primero, y después tendremos ya un conversatorio entre Ruth Padilla, Alexia Salvatierra, y al final, durante toda esta ponencia, los animo a estar muy pendientes, a estar tomando nota, especialmente de sus preguntas, porque algo muy enriquecedor de este tiempo será tener la oportunidad de presentar a nuestras preguntas a las ponentes. Entonces, por favor, estén tomando notas. Si quieren, pueden irlas enviando en el chat o tenerlas simplemente ahí apuntadas y listas para cuando llegue el momento de las preguntas que podamos presentarlas. Empezaremos entonces con una ponencia de Ruth Padilla. Estoy ya la palabra, Ruth. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias. Y agradezco esta invitación de conversar con ustedes sobre algo que me inquieta, que me compromete, y estaré muy atenta a escuchar sus perspectivas para que sigamos aprendiendo comunitariamente. De hecho, voy a hacer una presentación algo breve porque sí quiero llegar al momento de la conversación y a veces ocurre que eh, se, se dedica tanto tiempo a la ponencia que no hay tiempo para conversar. Aquí quiero que conversemos. Entonces, para responder a la pregunta que se me postuló, ¿cuáles son los principales retos de la misión integral en las Américas? Siento que primero necesitamos aclarar qué es y qué no es la misión integral. Aunque el término y el concepto se manejan en muchos círculos, no podemos asumir consenso sobre su uso. Cierto es que el término fue solidificándose en el uso de personas vinculadas a la fraternidad teológica latinoamericana
en base principalmente al pensamiento de René Padilla y de Samuel Escobar, a partir de la década de los 60, cuando comenzaron a gestar estos conceptos en el contexto de los movimientos universitarios cristianos, la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, en su búsqueda de encontrar una respuesta a las necesidades y las realidades acuciantes del contexto universitario y de América Latina en general. En las subsiguientes décadas se hizo lugar común en las publicaciones y consultas de la FTL este término y en los congresos latinoamericanos de evangelización, CLADE, en toda su secuencia. También se expandió su uso a nivel global mediante el International Fellowship of Evangelical Mission Theologians, o INFEMIT, desde los mediados de los 80, y ya para el año 2000 se había establecido como paradigma misionológico a nivel internacional a tal punto que se utilizó en el documento fundante de la red Miqueas, hoy Miqueas Global. ¿Cómo ha sido definida la misión integral? En palabras de René Padilla, y cito, el calificativo de la misión como integral subraya la importancia de entender a la Iglesia y su misión no como un proyecto que se limita a algún aspecto de la vida humana, por ejemplo, la relación con Dios, la predicación del Evangelio, el culto, sino como el proyecto de Dios bajo su soberanía, porque la totalidad de la realidad está incluida en el proyecto de Dios. Nada que afecte esa realidad, sea negativa o positivamente, queda excluido en principio de la preocupación cristiana. En otras palabras, cada aspecto de la realidad es un campo de misión. Llámese derechos humanos, preservación de la creación de Dios, mejores condiciones laborales, salud, educación, vivienda. Cierro cita. Dentro de este paradigma misionológico, el énfasis en la integralidad de la misión descansa en la visión clave de la integralidad de las buenas nuevas de Dios expresadas en las Escrituras. Entonces, la integralidad de la misión depende de la integralidad de las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas inician en el principio con la buena creación y se extienden hasta la nueva creación. La misión en sí, entonces, no es propiedad de ningún agente humano, sino que es missio Dei, misión de Dios, intención y propósito de Dios para su mundo. La misión integral la misión es integral, en tanto se nutre de y encarna las buenas nuevas del amor de Dios y su reinado de justicia en todos los ámbitos de la vida. El agente central de esta misión es la comunidad que se sujeta a Jesucristo y vive bajo su señorío, encarnando los valores de su reinado en todo lo que es, en todo lo que dice, en todo lo que hace, por obra del Espíritu Santo. Entonces tiene que ver con la naturaleza, con la acción y la proclamación, no solo con una de esas dimensiones. La misión integral, por tanto, no se reduce a una agenda programática de actividad social o a proyectos del tal llamado desarrollo comunitario. Y he aquí uno de los actuales retos centrales. En las Américas, ciertas grandes organizaciones no gubernamentales cristianas adoptaron el paradigma de la misión integral como base de su accionar. Sin embargo, al distanciarse de la iglesia local, encomendar su acción a profesionales expertos y formalizar estructuras de respuesta a emergencias, salud, educación y demás proyectos, desvirtuaron la esencia de la propuesta. A su vez, hubo personas en la región que redujeron el paradigma a una propuesta ideológica y una marca personalizada identificada con su persona u organización,
Nuevamente, al aislar el concepto de su encarnación concreta en las bases de la comunidad de fe, se desvirtuó la propuesta. El reto mayor que encaramos hoy es vivir un testimonio integral, una presencia que atestigue las buenas noticias del reinado de Dios y su justicia en medio de las realidades actuales y las polarizaciones ideológicas que están causando estragos en nuestro continente. Esto, sugiero yo, requiere varios replanteos. De esos replanteos destaco tres. Hace falta una nueva terminología que se distancie de los dejos colonialistas de términos como misión. En segundo lugar, hace falta un nuevo imaginario nutrido por una inserción fresca en la narrativa bíblica. Y en tercer lugar, hacen falta nuevas expresiones comunitarias del cuerpo de Cristo en el mundo. Me refiero entonces al primer punto. Hace falta una nueva terminología. Propongo que más feliz que el término misión, con sus dejos colonialistas e imperiales, más felices términos, un término más feliz sería la palabra testimonio, que tiene mayor fundamento bíblico, y también presencia, que enfatiza la influencia que se ejerce en el espacio que uno habita. Hablaremos entonces de testimonio o presencia integral. En segundo lugar, hace falta este nuevo imaginario nutrido por una inserción fresca en la narrativa bíblica. Lejos de la adopción de las polarizantes lecturas doctrinarias que circulan de norte a sur, los proponentes de modernos colonialismos teológicos, como los de la Coalición por el Evangelio, hacen falta hoy esfuerzos educativos y discipuladores que inviten al pueblo de Dios a reconocerse parte del gran relato de los buenos propósitos de Dios en su mundo. Estos esfuerzos formativos no deben restringirse a quienes procuran títulos u ordenaciones, sino extenderse al tal llamado laicado, al pueblo, que en su vida diaria en diversos ámbitos es quien hace o no presencia testimonial de las buenas nuevas. Entonces, pensar en una nueva terminología, pero también un nuevo imaginario nutrido por la narrativa bíblica. En tercer lugar, nuevas expresiones comunitarias del cuerpo de Cristo en el mundo. No puede pensarse ni vivirse la misión sin ese cuerpo. El término iglesia, sin embargo, también está gastado y cargado semánticamente, tanto que tal vez hace falta considerar alternativas, como las antiguas comunidades de base o nuevos nodos testimoniales, horizontales en su liderazgo y dedicados a potenciar los dones con los cuales el Espíritu dota a cada creyente. Estos nodos tendrán que abrirse a la colaboración respetuosa con otros jugadores de la sociedad civil, no para beneficio propio ni para ganar protagonismo, sino para seguir en las pisadas de aquel que no vino para ser servido, sino para servir. A estos nodos testimoniales, nutridos por el abarcador relato de Dios, les toca hoy enfrentar con esperanza problemáticas acuciantes. Entre ellas, no podemos dejar de mencionar el cambio climático, la migración forzada de millones, las múltiples violencias y los abusos de derechos, las noticias fabricadas y las cámaras de eco alimentadas por los medios sociales. La presencia alternativa de quienes nos reconocemos súbditos de un reinado que contrasta con todos los gobiernos humanos dará testimonio de los buenos propósitos de Dios, en tanto juremos lealtad en palabra osada y obra consecuente a Jesús, no al mercado ni las ideologías, declarando que Jesús es el único Señor.
Esta época de Adviento nos recuerda que Jesús irrumpió en el mundo convulsionado del primer siglo y que también regresará. La primera venida de Jesús anticipa su retorno. Y entre tanto, podemos vivir hoy en la confianza del futuro prometido de Dios. Y cierro entonces con una breve reflexión al respecto. Como creemos que un día el Espíritu de Dios inspirará sabiduría y temor de Dios, nos esforzamos por reconocer el reinado de Dios sobre nuestras vidas aquí y ahora. Esa es parte de la vivencia integral del Evangelio. Como creemos que el reinado justo de Jesucristo sí se establecerá, buscaremos la justicia en todas las relaciones, en todos los sistemas, en todos los ámbitos de la vida, aquí y ahora. Esa es una dimensión de la vivencia integral del Evangelio. Como creemos que habrá paz y seguridad en toda la creación, nos comprometemos con el cuidado de la creación aquí y ahora. Esta es otra dimensión de una vivencia integral del Evangelio. Como creemos que Dios reunirá a su pueblo de alrededor del mundo, abrazamos a toda persona, atravesando fronteras, culturas, etnias y color aquí y ahora. Esa es otra dimensión de la vivencia integral del Evangelio. Y como creemos que Jesucristo regresará y su reinado se manifestará un día, viviremos hoy como nodos testimoniales, viviremos hoy el futuro de Dios. Que por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, vivamos aquí y ahora en la esperanza presente del futuro. Gracias. Aleluya. Amén. Yo necesito compartir mi pantalla, Daniel. ¿Se puede hacerme Listo, ya copatrona? puede compartir ahora. Ok. No, impresionado, Ruth, que pudiera hacer todo eso, ¿no? Que tú pudiste hacer todo esto sin pantalla. Yo siempre necesito pantalla para guiarme. Pero, bueno, es muy interesante porque mi ponencia es complementaria, yo creo. Muy complementaria de la ponencia de Ruth. Siempre la gente me pregunta, ¿de dónde país vengo? Yo digo que yo vengo de un país latinoamericano que se llama Los Ángeles, California. Porque la verdad es que nosotros éramos México y hay bastante gente aquí que no cruzó ninguna frontera, la frontera les cruzó. Y tenemos más de 5 millones de personas en Los Ángeles, en el condado, que tienen español como su primer idioma, más grande de algunos países de América Latina. Entonces yo dije a Daniel, cuando estamos hablando de esta ponencia, que necesitamos hablar de las Américas, no solamente de América Latina, porque tenemos un pueblo hispano aquí en los Estados Unidos bastante significante, que no somos los hijos ilegítimos, somos parte de América Latina. Bueno, entonces yo quiero hablar un poco de los retos de una misión integral en las Américas desde Alta California. Bueno, quiero empezar con las barreras. Y me conmovió mucho, ¿no? La descripción de Ruth, de un imaginario nuevo, teológico, también como basado en un narrativo bíblico integral, amplio, comprensivo. Es porque nosotros encontramos en mucha de nuestra gente aquí, en el pueblo hispano evangélico en los Estados Unidos, encontramos una teología que no permite que Dios entra a todos los esferos de la vida. Es una doctrina que ellos aprendieron de sus padres y sus abuelos en la fe, que usualmente eran anglosajones. Eran anglosajones conservadores de un tipo particular, de una doctrina del principio del siglo pasado, ni de este siglo, del siglo pasado,
una doctrina que no abre a la obra de Dios integral en todo el mundo. No permite que reconocemos esta obra. Entonces, necesitamos siempre empezar a abriendo esta doctrina a toda la palabra de Dios, a toda la persona de Jesús, a todo el concepto del reino, un concepto que empiece con la creación y sigue con la nueva creación, como dijo Ruth. Pero esta es una tarea, hermanos y hermanas, porque la gente que tiene esta teología más angosta, gente que ha recibido su teología con mucho amor, de padres que respetan de todo corazón por traerles una nueva relación con Jesús. Entonces es algo muy emocionante. No solamente es cosa de nueva información, no solamente es asunto de nueva información, porque tiene implicaciones sentimentales. Entonces tenemos que enfrentar eso y tenemos poco a poco de darles un conocimiento bíblico más profundo y más amplio. Bueno, cuando estoy hablando de una conexión sentimental a una doctrina angosta, tenemos que reconocer que esta es una barrera psicológica, no solamente teológica. Pero hay otras barreras psicológicas del pueblo hispano, de la iglesia hispana en los Estados Unidos. Primero, una gran cantidad de nuestra gente es indocumentada. Significa que no tiene todos sus documentos de inmigración. Pues hay gente en la misma familia, la mayoría de las familias. En mi familia hay gente ciudadana y hay gente indocumentada en las mismas redes familiares. Entonces, cuando la Biblia no llama a una misión integral, sabemos que así corremos más riesgo. Lo más que hacemos nuestra misión en la comunidad y no solamente en la iglesia, la más chance hay que van a identificarnos, que van a identificar y deportar personas que no tienen todos sus documentos. Entonces anda con miedo. También anda con depresión, porque siente que no se puede en este país lograr nada para la justicia, porque sabe que pertenece a un grupo un poco aislado, marginalizado, y entonces no cree que se puede. Tiene este sentido de depresión, a veces desesperación. Este representa una barrera psicológica a vivir una misión integral, aunque se necesita más. Cuando uno está enfrentando un estatus marginalizado, necesita más una misión integral, pero menos cree que haya posible. Tercer, hay una programación de limitación que toda la sociedad, yo recuerdo bien cuando nuestro último presidente habló de gente de México, la familia de mi abuela vino de México, de DF, y él habló de gente de México como puros criminales. Y esto afectó, ¿no? Especialmente como tantos de nuestros padres y abuelos en la fe son republicanos y este presidente era republicano y él hablando de nosotros como criminales. Entonces, esta es una programación de limitación que nos afecta. La programación de la sociedad nos afecta. Cuando yo estaba escribiendo, y yo soy ciudadana, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, yo tuve voces en mi cabeza que me dijo, ¿tú quién eres tú? Y esta es programación de limitación. Entonces, cuando nuestra gente, aunque cuando nosotros agarremos una visión, un imaginario de una misión integral de la grandeza de Dios, nosotros nos sentimos que no podemos, que no se puede. Por eso el dicho del activista
César Chávez fue, sí se puede, porque necesitamos escuchar esta palabra, pero no solamente de un activista, necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Y aleluya, existe en la palabra de Dios, pero tenemos que dirigir la palabra, tenemos que enfocar la palabra para que pega esta programación de limitación, explota que contra la programación de limitación. Al último tenemos barreras prácticas. Gente que está trabajando 2 o 3 trabajos porque el costo de la vivienda en los Estados Unidos, especialmente de rentar apartamentos, de comprar casas, cada día más alto. Y no, solo voy a darles un ejemplo. En Los Ángeles ahorita el precio promedio para rentar un apartamento de 2 recámaras es $2,500. Una familia inmigrante que no se puede. Hay 3 familias y todavía todos los padres y madres están trabajando 2 trabajos. Esto hace más difícil cumplir cualquier tipo de misión. Van a la iglesia para un refugio, para descansar, para sentir sanidad en el medio de la presión increíble de sus vidas. ¿Cómo van a llevar a cabo una misión integral? Encima de todo eso, tenemos una situación actual aquí en los Estados Unidos de una nación dividida y una iglesia dividida. La batalla partidista en los Estados Unidos es fuerte, es viciosa. Y como latinos, nosotros no caemos. La mera es que no caemos ni en un lado ni en el otro lado. Porque a nosotros sí nos importa el aborto y nos importa la pobreza. Entonces, ¿dónde vamos a caer? No podemos caer en ningún lado, pero hay presión. Y la reacción a la presión es correr y escondernos. Es otra carga encima de sobrecargarnos de todos aspectos, ¿no? También nosotros tenemos un conflicto intergeneracional bastante fuerte. Siempre ha sido, ¿no? Entre generaciones migrantes y sus hijos bilingües. Siempre hemos tenido este conflicto, no es nada nuevo. Pero ahora el conflicto está conectado con el conflicto de una nación dividida, porque muchas veces los padres a un lado y los hijos a otro lado. Los hijos, los que nacen aquí, la gente bilingüe, la gran mayoría progresista en todos aspectos. Y sus padres no tanto, mucho más conservadores. Y sus madres, madres en el medio, honestamente. Pero es algo, ¿no? Porque una casa dividida no es una casa poderosa para impactar su comunidad. Entonces tenemos todos esos retos, pero no quiero parar con los retos. Ni como Ruth, ni paró con los retos, que ella nos dio una visión lindísima, ¿no? Del Evangelio y de la misión de Dios. Pero quiero hablar un poco de la medicina que necesitamos el pueblo latino, la iglesia latina en los Estados Unidos. Primero, sí, necesitamos una nueva visión teológica. Y siempre estamos, la buena noticia es que Dios siempre está dándonos nueva visión, ¿verdad? Él es el Dios que abra los ojos de los cielos. Amén. Entonces, pero muchas veces tenemos como pedacitos de visión y necesitamos buscar la manera de tener un eco de visión para que tenemos una visión holística integral que la iglesia comparte, porque tenemos una visión allá y otra visión allá y no necesitamos crecer la nueva visión teológica. Segundo, yo hice mi tesis estudiando las iglesias latinas de los graduados de Centro Latino. Y nosotros notamos algunas características de nuestro pueblo que está en la literatura sobre la psicología latina o la sociología latina. Pero nosotros descubrimos eso también, que nuestra gente, nosotros somos gente
muy conectada a la vida cotidiana, muy conectada a nuestros cuerpos. Necesitamos ejemplos accesibles de personas practicando una misión integral. Yo hablando de las comunidades de base, yo acabo de publicar un libro sobre las comunidades de base de América Latina y las Filipinas. Y también como parte del libro escribió un amigo mío que es pastor africano-americano y él habló de las iglesias independientes de los esclavos en los Estados Unidos. Y nosotros vimos las muchas características en común entre estos dos movimientos. Y estos movimientos son ejemplos de cómo vivir como Ruth dijo, como necesitamos vivir una misión integral en la iglesia, en la comunidad. Y estos movimientos eran ejemplos fuertes de esto. Pero nuestra gente necesita ejemplos accesibles. Cuando hay personas, muchas veces publicamos cualquier estadístico terrible, pero no publicamos los ejemplos de nuestra gente que sí están viviendo una misión integral en la comunidad. Necesitamos publicar más y hacer más accesibles estos ejemplos, porque la gente que está llevando a cabo esta misión no tiene tiempo de publicar. Entonces tenemos que ver cómo. Tercer, necesitamos programas de capacitación y mentores para formar una imaginación eclesial. No solamente una imaginación pastoral, sino imaginación eclesial. Bueno, quiero parar aquí. Y este yo puedo dar a cualquier persona este PowerPoint que le gusta tener. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestras dos ponentes por sus extraordinarias exposiciones. Ahora queremos escucharlas juntas, conversando un poco acerca de esto que nos han hablado desde la misma definición de misión integral, de qué es y qué no es misión integral, hacia esos retos que tiene en Latinoamérica, pero también en el resto de las Américas, como lo escuchábamos en el caso de la exposición de la doctora Alexia en la zona latina de los Estados Unidos, en ese sector mezclado entre la población. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de escucharlas conversando, a ver cómo van desarrollando estas ideas que cada uno nos ha presentado, y después de este tiempo de conversatorio, ahí sí ya algunos me están escribiendo, tendremos nuestro esperado tiempo de preguntas, pero antes queremos escucharlas dialogando un poco acerca de estos retos de la misión integral. Qué bueno escucharte, Alexia. La verdad que creo que hay varias coincidencias en términos de la necesidad de un replanteo teológico muchas veces para integrar para considerar y vivir la integralidad, ¿no? Creo que uno de reconozco las limitaciones que mencionás en la realidad. Específicamente aludiste a la realidad de los latinos o hispanos en Norteamérica, pero creo que de muchas maneras también refleja la realidad de mucho latinoamericano en el sur, ¿no? Que es la sobrecarga laboral, las complicaciones para lograr su sustento familiar, la precariedad, pero bueno, se suma en muchos casos las violencias extremas, la inseguridad social, se suman muchas problemáticas. Pero creo que por eso, y quisiera quizá tu opinión, el desafío de la misión integral no es una agenda individual. No es que yo, Ruth Padilla de Bors, tengo que cumplir la misión integral. No puedo, ¿no? No es tarea de un individuo. Es esencialmente el testimonio de la comunidad cristiana como tal, de una comunidad que refleja, que vive, que procura, que lucha por vivir alternativamente.
Y no es solo lo que se hace, es lo que es la comunidad, es cómo vive como tal, ¿no? Entonces, más allá de pensar en la iglesia como un espacio al cual uno asiste o donde uno concurre, es más bien el lugar de pertenencia, de identidad, de donde se nutre esa visión alternativa, esa teología alternativa, ese relato alternativo que de alguna manera nos ayuda a confrontar las obligaciones que nos impone el medio. No sé si esto No, te provoca. absolutamente, no, estoy de acuerdo y estoy pensando algo me pegó ahorita, ¿no? En el libro, que perdóname que está en inglés, tengo dos libros que tengo que traducir al español, pero hablamos mucho de las características de las comunidades de base, que cómo vivían su fe, ¿no? Con una práctica de familia mucho más fuerte, responsabilidad mutua, no, que no solamente fue adentro de la comunidad de base, sino incluyó a sus vecinos en esta responsabilidad mutua. Desarrollo de liderazgo de toda la parte del cuerpo de Cristo, liderando cada uno con sus dones, entendiendo sus dones espiritual de una manera práctica. También hablando de la concientización de cómo ver la realidad de sus vidas, toda la realidad de sus vidas por la luz de la palabra liberativa del Señor, de una espiritualidad de gozo pentecostal, pero pentecostal de una manera más amplia, ¿no? Pero con paz que permitieron ellos enfrentar la violencia sin miedo, sin ser violente. Un compromiso, por ejemplo, a la reconciliación muy, muy fuerte, ¿no? Y también al sacrificio. Y finalmente, ¿no? Vivir la organización del pueblo, como tú dijiste, ¿no? Que ser siervos del pueblo, como alma y fermenta. Fue el frase, ¿no? Frase del Papa, que alma y fermenta de la comunidad. Pero yo estaba pensando en todo eso, ¿no? Las características, pero también escuchándote, estaba pensando en otro aspecto de la batalla intergeneracional que está afectando mucho eso. Bueno, los padres, la generación de inmigrantes aquí, los padres tienen gran compromiso. Pasar por el desierto, pasar por prueba tras prueba, pensando en sus hijos. Ellos tienen, como un joven me dijo otro día, mi papá tiene fuego en su fe, un compromiso tan fuerte, pero no tiene gracia, que tiene una fe bien legalista, que no acepta ni admite, las luchas personales y emocionales. La generación de los hijos, mucha más gracia. De un aspecto, toda nuestra sociedad falta gracia. Eso es lo mero. Nos falta mucho prácticas de reconciliación, ¿verdad? Es la verdad. Es un problema espiritual mundial hoy en día que nos falta gracia. Pero las generaciones emergentes quieren incluir todo el mundo, quieren abrazar todo el mundo, tienen mucha gracia de esta manera, ¿no? Pero no tiene tanto compromiso. Muchas veces con mucho entusiasmo que agarran una nueva causa y después dejan algo, ¿no? Que cómo vamos a animar nuestras comunidades en vez de esta batalla entre las generaciones a combinar sus dones para que el compromiso de los padres llegue a los hijos y la gracia de los hijos será contagiosa para los padres. Esto es algo que yo estaba pensando escuchándote, Ruth, porque estoy de acuerdo que es formación de comunidades. Por eso yo dije, imaginación eclesial, que no solamente podemos formar líderes individuales, esto no sirve, comunidades. ¿Qué piensan, no?
¿Cómo es semejante y diferente en América Latina? Es interesante. Sospecho que la experiencia migratoria definitivamente marca esta Oh, situación generacional de una manera que quienes no hemos tenido esa experiencia de las diferencias de asimilación cultural y demás, quizá se parece un poco en algunos casos cuando hay migración interna del campo a la ciudad y los jóvenes se adaptan más rápidamente a la vida urbana y demás. Entonces sí, quizá hay ciertos paralelos ahí, pero sospecho que el ingrediente clave de la desubicación, la reubicación, la negociación cultural, también creo que por lo menos en mi experiencia con jóvenes latinos de segunda generación aquí en Norteamérica, percibo que ellos juzgan a sus padres por su legalismo y por su conservadurismo, porque perciben que como los padres han luchado tanto por llegar, ahora quieren asimilarse rápidamente y los jóvenes tienen muchas preguntas respecto a cómo debe verse esa asimilación, qué pasa con asuntos de justicia social, qué pasa con la realidad del cuadro ecológico. Tienen mucha inquietud y los padres quieren aquietar y no, acomodémonos, ingresemos a esta sociedad. Eh, Acomodémonos, ya mucho hemos sufrido, no me vengan con más motivos de sufrimiento, ¿no? Entonces, pero percibo que mucho de eso es particular de la realidad del migrante aquí en el norte. en el sur, ¿qué está pasando de esta manera en este área de la interacción entre las generaciones y Mm, cómo esta impacta la formación de comunidades vibrantes? mm. Sospecho que muchos de los presentes pueden darnos un cuadro quizás hasta más cabal que el mío. Percibo que eh, quizá no es tan destacada la brecha, em, aunque sí, tu punto sobre la falta de compromiso, creo que mucha juventud hoy, esa falta de compromiso quizá radica en la falta de esperanza, en el hecho de que como la cosa está tan complicada, los esfuerzos resultan como calles sin salida, profesionales que se han formado con, con esfuerzo para completar sus estudios y luego no encuentran empleo. Todas estas calles, estos callejones sin salida van matando la esperanza, ideologías fallidas, promesas no cumplidas, extremismos, polarizaciones ideológicas, batallas y que la iglesia se ha prestado a esas batallas y no solo se ha prestado, a veces ha sido agente y protagonista central en esas polarizaciones y la gente joven está un poco hastiada y dice, no, pero sí, esto no es coherente con un evangelio que me habla de reconciliación, que me habla del valor de cada persona, que me habla del valor de la creación de Dios y no veo esa coherencia. Entonces, sí hay una pérdida de esperanza y de confianza en la iglesia. Necesitamos animar a las iglesias a tener más esperanza, ¿verdad? Más amor y más esperanza. Y yo creo que esta es la tarea de todos nosotros, cada uno en su lugar, ¿verdad? Si la iglesia, esto es lo que yo creo que estamos muy de acuerdo, que la iglesia es donde pasa la misión integral, la iglesia encarnada en su comunidad, como alma y fermenta. Entonces, si nosotros queremos fortalecer, hacer más vibrante, hacer más viva la iglesia, que algo que es muy importante es como tú dijiste, replantear, me encanta esta palabra, replantear
la esperanza de Jesucristo en todos los niveles en que Dios ofrécenos esperanza en la comunidad, en nuestras vidas, en nuestros sistemas, que necesitamos replantear una esperanza, ¿verdad? Basado en el amor y en la reconciliación. Sí, sí, sí. De nuevo, creo que hay gente aquí, veo a Carmen que trabaja con estudiantes universitarios, gente que está metida en las comunidades, quizá, no sé si es momento, Daniel, de pasar a escucharnos entre nosotras y no solo nosotras dos. Perfecto, claro que sí, escuchemos entonces también a nuestros asistentes. Ya hemos pasado entonces de este tiempo de ponencias individuales a un conversatorio que hemos tenido entre nuestras dos ponentes y algunos me han estado entonces escribiendo para preguntarme acerca de las preguntas. Creo que ya varios las tienen listas, entonces queremos, ya algunos están levantando la mano, entonces podemos seguir esa dinámica de ir levantando la mano para ir cediendo el uso de la palabra y presentar entonces nuestras preguntas a las ponentes. Adelante, Julio. Buenas tardes, Ruth, gracias, y Alexia, muchas gracias por lo que presentaron. Y es un tema que me interesa mucho porque yo he estado por 3 años trabajando con un grupo de más o menos 180 estudiantes entre pastores y líderes laicos de diferentes iglesias en Colombia. Y para este grupo de personas el tema de la misión integral es algo nuevo. Ellos no tenían idea de eso de la misión integral. Y por 3 años, pues yo he estado enseñando Biblia a ellos, Antiguo, Nuevo Testamento, de interpretación bíblica, y para ellos, pues era esta es la misión integral, ha sido algo como nuevo. Entonces, una de las asuntos que planteó Ruth y que se plantea en la misión integral es que es la iglesia local como la que debería, como decimos en Colombia, liderar este proceso. Entonces, yo quiero compartir un caso pequeñito y ahí pues dialogar en esto, ¿no? Por un año más o menos, yo trabajé con una iglesia local enseñando sobre la misión integral con el propósito de que esta iglesia local desarrollara un proyecto de construcción de paz en una zona conflictiva en Colombia. Y en ese proceso hubo un grupo de jóvenes que participó en ese proceso. Después del año, la iglesia local como tal no quiso involucrarse porque ellos piensan que ese no es su trabajo. El grupo de jóvenes, sin embargo, teológicamente entendieron el concepto de Shalom y ellos empezaron a trabajar en construcción de paz y lo llevan haciendo por 4 años. Pero aún después de 4 años, la iglesia local todavía sigue peleando con los jóvenes porque piensa que eso de paz y esas cosas. Entonces el reto es, sí, es un trabajo de la iglesia local, pero en Colombia me he dado cuenta que ha sido complejo que esa teología de la misión integral aterrice y se haga realidad. Entonces muchos jóvenes que desean servir, como la iglesia local no lo hacen, entonces ellos lo hacen y crean fundaciones o corporaciones y eso. Entonces, ese es como, no sé, es un reto creo que sigue y yo creo que en Colombia, desafortunadamente, creo que en muchas partes la misión integral aún no ha aterrizado después de tantos años. Y, por ejemplo, Alexia decía que escribió 2 libros, son en inglés y posiblemente para quiénes son. Entonces, la literatura que se produce también es literatura para personas que están en cierto nivel académico y todo eso. Entonces, hay muchos retos que tenemos, ¿no? Entonces, sí, quería... Sí, hablando de bibliografía, sí te puedo recomendar, hay un libro sencillo, ¿Qué es la misión integral? Que sacamos en conjunto la Fraternidad Teológica con la Red del Camino y creo que Ediciones Kairos. Sí, yo lo Hace tengo, ya, yo lo tengo, yo lo tengo. tiene dinámicas Sí. accesibles, o sea, no es un nivel así solo para académicos. Y creo que sí, el punto es que de alguna manera y creo que este es el reto más grande, por eso retrocedo. O sea, el reto no es solo de la misión, sino es del ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué es vivir como la comunidad del rey en medio de otros reinados? ¿Qué es? Y de alguna manera es casi más crítica esa pregunta
que la misión, porque una comunidad que se percibe como agente del reinado de Dios y su justicia, se va a involucrar en las realidades de su contexto. Entonces, lo que falta tal vez es ese imaginario. Si la iglesia es solo un lugar donde la gente asiste una vez por semana, donde espera recibir su cuotita de influjo religioso, espiritual, para luego vivir el resto de la vida como si nada, entonces seguimos con una cristiandad que no es comunidad de fe, es una religiosidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí es muy a ver, me da mucha sobriedad el cuadro, ¿no? Porque no se trata aquí simplemente de enseñar misión, se trata de replantear lo que significa ser cuerpo de Cristo en el mundo. Y eso es mucho más profundo, mucho más desafiante, mucho más a la raíz del asunto, ¿no? No es una agenda, es una vivencia. Yo estoy pensando en el éxito de las comunidades de base, que fue un éxito milagroso. Nadie creía en este tiempo que pudiera pasar. Y fue un movimiento de gente pobre en la iglesia y un movimiento de fe. Pero estudiando todo eso, yo aprendí alguna cosa. Una cosa fue la calidad y el contenido de la capacitación. Ellos tomaron en serio los métodos de Paulo Freire. Hay métodos que podemos prestar y modificar, pues, pero prestar de las ciencias sociales sobre cómo empoderar gente, cómo reformar gente, cómo concientizar gente, cómo capacitar líderes para cambiar comunidades. Uno de mis trabajos centrales en mi vida ha sido organizador de la comunidad. En este trabajo nos capacitaron. Por ejemplo, cuando un organizador de la comunidad entra a un barrio, que busca quiénes son los líderes naturales, informales, no líderes formales. ¿Quiénes son los líderes? No trata de convertir todo el barrio a la vez, porque no se puede. Entiende lo dinámico de un barrio, que tienen que buscar cuáles son los líderes con más tendencia a ser abiertos. Y trabaja primero con ellos en grupos chiquitos. Hay variedad de metodología para organizar una comunidad, que no se puede solo con palabras. Se necesita estrategias. Y yo creo en la comunidad de base que realmente capacitaron a esa gente en las estrategias y integraron esas estrategias con la palabra radical de Dios. La palabra radical de Dios. Para sanar, porque esa es la otra parte, Julio, es que nosotros cargamos un daño adentro que viene de la opresión, pero que causa que la opresión mantenga su poder. Y este es asunto de sanidad, no solamente de cambio de opinión, pero hay otra vez estrategias para hacer eso. En el mundo de la psicología, en el mundo de la organización del pueblo, necesitamos empezar a capacitar a nuestra gente de una manera más integral, como hicieron en las comunidades de base. Porque esto es uno de los secretos, yo creo, porque lograron. Listo, muchas gracias por sus respuestas. Vi por ahí también algunas manos levantadas. En este momento veo que la mano que permanece arriba es... Y yo solo quiero mencionar que sí, yo pensé que Ruth está capacitando de otra manera.
Sí, es algo que hay recursos y perdónenme que mis recursos son en inglés. No preocuparme por los marginalizados y por ser pura pocha. No sé si ustedes conocen esta palabra, pero es una palabra sobre los que nacen aquí de México, que yo nací aquí y no tengo, por eso no soy parte de la fraternidad porque tengo que escribir en español y no confío tanto en mi capacidad de escribir en español. Pero bueno, seguimos. Bueno, esperaremos pronto esos artículos o libros de la doctora Alexia también en español para poder disfrutarlos y compartirlos con nuestras Daniel me comunidades. ayuda conmigo. Bueno, Jonathan, adelante, escuchamos tu pregunta. Estaba su mano arriba esperando. Gracias. Bueno, gracias por las presentaciones. Soy estudiante en Fuller y he estudiado con profesora Alexia. Y entonces mi pregunta es sobre la educación teológica. Entonces yo creo que ustedes ya han hablado un poco sobre esto, pero ¿ustedes qué piensan sobre el rol de la educación teológica en enfrentar los retos de misión integral? Por ejemplo, como estudiante de Fuller, mi contexto es Seattle, pero también tengo relación con el centro latino, entonces estoy en un lugar bien interesante, no exactamente latino, pero sí con conexiones con la conexión con la comunidad latina. Entonces, como estudiante y en un seminario, ¿ustedes qué piensan sobre el rol de la educación teológica en frente de los retos de la visión integral? Y creo que es absolutamente clave. La pregunta es qué tipo de educación teológica y quiénes se educan teológicamente, porque uno de los problemas es que somos muy buenos en formar élites intelectuales, académicas, tenemos doctorados, maestrías, títulos, logros académicos, ¿no? Y la realidad es que los que necesitan la formación integral, una visión del Evangelio en toda su integralidad, como para entonces asumir los retos de un testimonio integral en el mundo, es todo el cuerpo de Cristo. No solo unos pocos que logramos eso económicamente y académicamente y demás. Entonces, para mí ese es un reto muy grande y por eso me atreví también a compartir aquí el trabajo de SETI, porque es una comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios que procura llegar a quienes nunca van a ir a un seminario, nunca van a ir a una escuela de teología, sino que están en su medio normal, están en su iglesia, en su familia, y entonces ha sido una de las motivaciones centrales para nuestra comunidad de estudios, esto de hacer llegar la formación teológica a las bases. Como bien decía Alexia, las comunidades de base en su tiempo fue clave la formación bíblico-teológica de las bases, del pueblo, no de las élites nomás. Y creo que de igual manera ese es el desafío que nos encara. Y por eso, no como en Centro Latino, por los que no nos conoce tanto, tenemos diplomados, ya estamos ofreciendo diplomados, que son programas de 6 meses en línea y son con diferentes temas y algunos sí sirven como créditos si alguien quiere ir después, maestría, y son de bajo costo. Tenemos uno en América Latina, tenemos 2 en América Latina con Tear Fund sobre la migración, precisamente, interna, la movilización humana. Pero es que nosotros, yo quiero ser transparente, que estamos en el proceso de comprender cómo se conecta la gente en nuestros diplomados, con nuestra maestría, con nuestros doctorados, que sí, estamos desarrollando diferentes brazos, por decir, ¿no?
Y hasta ahorita, también respondiendo a la pregunta de Patricia, con SETI yo creo es más establecido, más que ha sido estos tipos de programas. Nosotros más nuevos, pero sí tenemos algunos que están en nuestro sitio web y otros que estamos haciendo con diferentes socios. Por ejemplo, están más disponibles a los socios, a las redes de los socios. Por ejemplo, tenemos algo sobre la regeneración de iglesia, que realmente es sobre la misión integral con Comunidad Shalom y su red, pero es con su red, en donde no está en el sitio web, porque es con la red de ellos, ¿no? Tenemos uno con una denominación. So, estamos tratando de discernir qué es la mejor manera como seminario de ofrecer educación teológica a un precio accesible a todos los que necesitan, pero a la vez conectar esto con oportunidades para los que quieren y que pueden profundizar más su educación y su capacidad. So, estamos, yo creo que como la iglesia, en total, como la iglesia con grande y que estamos tratando de entender cómo capacitamos toda la iglesia, reconociendo diferentes niveles de capacidad y diferentes dones. Solo recuerdo una historia breve sobre eso, creo, de las comunidades de base. Hubo un abogado ayudando a una comunidad de base y él se enamoró completamente con la comunidad de base. Y dijo, yo quiero ser parte de esta comunidad de base. Yo voy a poner a un lado mi trabajo como abogado y yo voy a enfocarme en carpintería. Y él dijo esto a la comunidad, yo quiero aprender carpintería para ser más parte de ustedes. Y ellos le dijeron que, bueno, vamos a pensar un poco y regresar a ti con la respuesta. Y después regresaron a él y dijo a él, es que si Dios está llamándote a ser carpintero, que nosotros no vamos a estar en contra de Dios, pero por favor búscanos primero un abogado, porque necesitamos un abogado. Hay algo que sucede cuando alguien haga una maestría en la teología, o mejor un doctorado. Hay un don, hay una riqueza. ¿Cómo aseguraremos que esta riqueza está disponible al base? Pero que no, que al base no tiene educación teológica. Esto es lo que estamos tratando de descubrir, creo. Perfecto, muchas gracias por esas respuestas y también por ese trabajo que vienen adelantando para responder a ese reto de la necesidad de la educación teológica, como lo han hablado ustedes mismos, no solo de la élite, pero también de las comunidades de base, del pueblo, que son quienes necesitan. Y en el chat se han compartido links de parte de la doctora Ruth Padilla de Bors acerca de los diplomados o los cursos que ofrece CENTI, y yo he compartido el link acerca de los diplomados del Centro Latino para que puedan profundizar allí en esta información si están interesados. Y es una necesidad bastante interesante esta educación teológica, y justamente aquí estamos convocados para reflexionar acerca de esas maneras de responder también desde esta área académica que abarque a la integralidad de las personas que conforman el cuerpo de Cristo. Te escuchamos, Carmen, con tu pregunta. Gracias, Daniel. Y bueno, gracias, Ruth. Gracias, doctora Salvatierra, por compartir. Llegué un poco tarde, lo siento. El horario ahí me equivoqué. Pero Hay grabación, Carmen, hay grabación. Tú vas a tener. Sigue. gracias, Daniel, por eso. Bueno, como bien decía, yo trabajo con jóvenes universitarios aquí en América Latina, y algo que es muy relevante en este último tiempo son los grados de polarización política y cómo la iglesia evangélica está tomando partido. Lo que he visto yo es más hacia el lado derecho, ¿no? Hacia la derecha, por el tema de ser más conservadora. Y esto que usted mencionaba, doctora Salvatierra, de esta segunda generación de los migrantes que sería más, menos conservadora, digámoslo así,
aquí en América Latina no está sucediendo. Las generaciones se están volviendo más conservadoras, incluso el liderazgo de la mujer empieza a ser cuestionado, que es algo que me toca ahí muy cercanamente, pero cómo, bueno, el tema con las minorías sexuales, con todos los desafíos que para mí la misión integral responde de una manera muy, muy llena de gracia, ¿no? Esa es mi percepción. Pero ¿cómo enfrentarían ustedes o cómo ven ustedes esta polarización política en que la iglesia se hace parte de una forma que simplemente busca encontrar una seguridad en las bases políticas más que en nuestras creencias en el reino y en Dios? No sé si Sí, sí se entiende y es un dolor y una tragedia y una vergüenza y un lamento, ¿no? Por eso comentaba, por un lado, es comenzar lamentando y sí, nos lleva con sobriedad a preguntar cómo ha sido la nutrición de esa iglesia para que tan fácilmente se deje arrastrar y se torne también tan cuidadosa, tan atenta a su propio beneficio y no al servicio de la comunidad más amplia, ¿no? En ese sentido tan egoísta. Entonces, por un lado, sí creo que hay que nombrarlo y lamentarlo. Y de ahí es que creo que viene este desafío de una formación y un replanteo bastante radical de lo que significa ser un pueblo alternativo, ser realmente una luz, no por una agenda ideológica, sino por el reinado de Dios y su justicia, y cómo en ese sentido sí es este papel formativo desde abajo, que quizá parezca lento y parezca demasiado poco ambicioso, pero que no hay otra manera, porque ese es el camino de Jesús. Es desde abajo, desde adentro, desde lo pequeño. eh, em, entonces, creo que nos toca a la luz de todo eso no desesperar, no claudicar, sino renovar fuerzas para ese llamado formativo alternativo desde las trincheras de cada uno, ¿no? En tu caso con los movimientos universitarios, en otros será con otros agentes. Pero no hay ¿Sabe solución qué? fácil. Ay, gracias. Esto me asombra, ¿no? De que es más fuerte en las generaciones emergentes. Estoy pensando en dos cosas y yo sé que yo no sé, porque no soy de América Latina, pero solo dos cosas que vienen a mi mente. Uno es que yo soy luterana y en Alemania, durante el tiempo de Hitler, la iglesia luterana básicamente estuvo al lado del gobierno, identificado con el gobierno, por una combinación de temor, de ser cuidadoso, como dijiste, Ruth, y de enfocar en algunos aspectos conservadores del Evangelio y perder otros aspectos del Evangelio, los aspectos inconvenientes. Y Dietrich Bonhoeffer y la iglesia que confesó, esto fue su nombre, la iglesia confesador, que ellos quedaron firmes en un evangelio más integral. Y no sé si las palabras de ellos, de la iglesia confesor de Alemania, puede ayudar mucho. Porque todos nosotros reconocemos hoy en día que ellos representaron una luz, pero en su tiempo recibieron mucho como criticismo de la iglesia por no ir con todos a la dirección que todos iban. Entonces, yo pienso en eso.
Y yo pienso, la otra cosa en que pienso es que yo tengo un amigo que es muy conservador, que es católico, y él me preguntó, ustedes como evangélicos siempre están hablando de Jesús, pero la verdad es que Jesús no está mucho a nuestro lado. Jesús, él dijo, Jesús es como tan dulce. Y esto es lo que fue muy poderoso para mí. Sí, estamos hablando siempre de Jesús. Y para mí tenemos que enfocar en quién es este Jesús. Cómo caminamos por el mundo Jesús. Ruth habló mucho de eso también en su presentación al principio. Es que sí, es parte de nuestra proclamación. Seguimos a Jesús. ¿Y quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? No es Donald Trump. No se parece mucho, como dijo mi amigo. No se parece mucho. Entonces tenemos que preguntar si nosotros en nuestra manera de vivir estamos representando bien este Jesús de amor, de compasión. Perfecto, muchas gracias por esas respuestas que siguen ampliando nuestra comprensión, pero que nos ayudan también a entenderlo desde nuestros contextos y a responder a preocupaciones específicas que cada uno tiene. Vamos adelante con la pregunta de Luis Cóndor. Gracias. Yo también llegué un poco atrasado por cuestiones de uso horario y es un placer encontrar a la doctora Alexia Salvatierra, que ya fue profesora mía en Fuller, y encantadísimo de volverla a ver, conocer también a la doctora Rupadía, que ya he oído hablar de usted. Mi esposa creo que llevó algún curso sobre refugiados con usted. Y bueno, para mí me sentí muy feliz con la colocación de Carmen Castillo. Saludos a los demás colegas también, en ese aspecto de lo político realmente, porque me parece, y alabo a Dios por las colocaciones que tanto la hermana Alexia y Ruth han hecho, porque me parece que desde la perspectiva de la misión integral hay que comenzar de repente a trabajar ese tema de cómo ver desde una visión evangélica, una visión bíblica, ese aspecto de lo político, cómo lo debemos entender, porque veo que eso afecta mucho la práctica de la misión integral como cuerpo, como iglesia. Voy a hablar un poco de mi lado, soy latino, con mente latina, más corazón abierto para entender culturas diferentes. Yo trabajo en el Senegal a varios años. Y una de las cuestiones políticas muy fuertes, porque hoy se habla de eso a nivel mundial, es global, no es un problema solo de Latinoamérica. Y como misionero siento eso, por ejemplo, desde las iglesias de base que están en el Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es una realidad, una tragedia que se transporta hasta nuestras mentalidades como misioneros, de ver una iglesia que ha crecido muchísimo, muchísimo, pero que está polarizada en derecha e izquierda y que llega hasta alcanzar hasta las presencias misioneras que trabajan, por ejemplo, en este lado del África, y llegan hasta polarizarse. Y son gente como yo que estamos queriendo desenvolver un trabajo de misión integral y nos vemos afectados por esa cuestión de lo político. Entonces, me parece, es una cuestión que me gustaría simplemente hacer un hincapié de poder comenzar a trabajar un poco desde esa perspectiva de la misión integral, pero ahondando un poco de manera más profunda ese tema de lo político, ¿no? De lo político. Para mí, ya hablando del campo aquí donde yo estoy, donde encontramos, por ejemplo, comunidades que son senegalesas, digamos, africanas netamente, pero ha habido un desplazamiento libanés de 2 generaciones, hasta 3 generaciones. Y aquí, por ejemplo, lo que crea una grande dificultad de integrar la comunidad libanesa es justamente el aspecto político. No hay margen para la iglesia senegalesa abrir sus puertas a una comunidad libanesa que es comerciante, que tiene recursos, que podría mudar mucho tal vez la situación.
económicamente hablando, de las iglesias locales que están aquí, pero la iglesia senegalesa no se abre porque existen esas cuestiones políticas por detrás. Es que nos van a traer la realidad política del Líbano, ¿no? Con todos esos conflictos religiosos y políticos, es que van a trasladar eso para nuestra realidad senegalesa. Entonces, la iglesia un poco que se cierra, ¿no? Entonces, solo cito esto porque me vuelvo al mismo tema y pasa, eso es una cosa que está siempre presente en mi cabeza. eh, Cómo responder en el tema de lo político bíblicamente a una iglesia global que está siendo tocada en su perspectiva de misión integral, en ese aspecto básicamente, ¿no? Entonces no sé si hay ya cosas que se han escrito sobre ese aspecto, no sé si la hermana Elsa, la hermana Ruth ya tienen documentos, alguna cosa que tal vez nos puedan ayudar. Yo personalmente estoy haciendo mis esbozos, comenzando, porque tengo que orientar a mi pueblo, mi iglesia. Y ahí, pastor, ¿usted qué piensa sobre eso? ¿Somos Bolsonaro o somos Lula? La cosa se comienza a calentar, ¿no? Entonces, son cuestiones bien prácticas que están relacionadas al trabajo de la misión integral, dependiendo del contexto donde está. Bueno, mi inquietud es ese, es un desafío, es un dolor que está aquí. Y bueno, lo dejo ahí. Sí, Luis, creo que compartido el dolor. A la vez, sí ha habido, les cuento que recientemente Infemit tuvo un encuentro, Jesús y el Imperio, testimonio cristiano frente al poder. Y para ese trabajo, bueno, hubo aportes de personas de muchas partes del mundo, de África, de Asia, del este de Europa, de América Latina. Y para el aporte que hice yo, estuve revisando y la fraternidad teológica latinoamericana a través de los años ha generado bastante reflexión respecto a lo político, al lugar del poder frente a dictaduras, frente a gobiernos opresivos, frente a fascismos, frente bueno, entonces hay trabajo hecho que quizá no responde exactamente a la coyuntura actual, pero que puede nutrir respuestas, puede ser un buen insumo mientras seguimos explorando. Entonces, el boletín teológico de la Fraternidad Teológica, por ejemplo, un pequeño libro sobre amor, el poder del amor o el amor al poder de la serie del boletín teológico de la FTL. Entonces, por ese lado valdría la pena quizás una exploración, ¿no? Como para, de nuevo, como para nutrir el trabajo que hace falta articular hoy. Parte de mi respuesta, Luis, trata de, pues, dos cosas. Una, algo que me pegó ahorita, es que hay una guerra espiritual ahorita. Y no estoy hablando de izquierda versus derecha. Estoy hablando de este ataque que nos previene hacer una misión integral. Cuando nos previene hacer la misión de Jesús, es un ataque del diablo. Y necesitamos tratar todo eso como ataque del diablo. Esto significa Efesios 6. Tenemos que poner la armadura de Efesios 6. Y necesitamos tomar en serio eso. Porque cuando alguien dijo que ha llegado a este nivel global, ¿cómo se dice? Partidista, fervor al partidismo, que esto es algo demónico y necesitamos utilizar Efesios 6. Pero la otra cosa que estoy pensando, y he estado pensando mucho en eso, es que lo más que aterrizamos nuestro discípulo integral,
la más esperanza y el más lugar tenemos para la unidad. Voy a darle un ejemplo de las comunidades de base. Hubo una comunidad que estaba luchando para el derecho para el agua. Derecho para tener agua. Y ellos estaban enfrente del alcalde. Y el alcalde les preguntó, ¿y qué partido está abajo de usted? Está atrás de ustedes, perdón. ¿Qué partido está atrás de usted? ¿Qué partido? ¿Quién está agitándoles? Y ellos, campesinos pobres, ¿no? Se miraron y respondieron a él. Nuestro líder, él dijo, sí, quiero saber quién es tu líder. Ellos dijeron, Jesús. Jesús es nuestro líder. Y el alcalde dijo, no puede ser la verdad. Tienen que ser un partido. Y ellos respondieron, no, es que Jesús que quiere que todos nuestros niños tengan agua. Entonces, esta es aterrizar la lucha para la justicia. Es aterrizar de una manera que abre espacio para la unidad. Y yo creo que siempre buscando cómo navegar estas divisiones, tenemos que buscar en el nivel local qué quiere Jesús, qué significa la vida abundante, qué significa la mayordomía en nuestros lugares donde vivimos. Y no significa que no necesitamos responder teológicamente, sí, necesitamos responder. Y todos los recursos que Urto está mencionando, aleluya, que existen. Y que hay un montón, hay un montón de publicaciones. Entonces sí, pero yo creo, hablando de estrategia, tenemos que enfocarnos mucho en aterrizar la misión integral. Muchas gracias a las ponentes por sus respuestas y bueno, este tema tan apasionante está suscitando muchas preguntas que tuve que levantar mi mano para asegurar de que mi pregunta también alcance a ser contestada. Adelante, Julián, con tu pregunta. Muy buenas tardes. Los saludos de aquí de la Sierra Nevada de Santa Marta, norte de Colombia. Justo estoy regresando de la FUSBC, que estuve en este semestre tomando clase allí presencial. Es muy interesante escuchar a cada uno, a participante, sobre, bueno, lo que han planteado, ¿no? Para los Wiwa, los pueblos indígenas aquí en la sierra, el evangelio ha sido sinónimo de colonización. La Biblia ha sido su herramienta y Dios es un colonizador. Así se ha entendido. Es un problema que nuestro espacio, nuestra comunidad de la Casa Wiwa, pues ha tomado estas preocupaciones de los pueblos aquí presentes. Y bueno, aquí es importante para nosotros hablar algo que existe en nuestra comunidad, que es ser comunidad. Ser comunidad es compartir las preocupaciones, compartir las visiones, compartir olla comunitaria, hacer reunión al lado del fogón, dialogar sobre la vida, dialogar sobre, bueno, enseñarnos muchas cosas, ¿no? Y la iglesia, en vez de ser un actor, pues que obviamente traiga la paz, que también de alguna forma cuide la tierra, ha acusado a los indígenas de adorar la tierra, inclinar, ¿no? A apoyar, incluso que algunos aquí han mencionado sobre opción política en América Latina que han dividido en dos, ¿no? Izquierda y derecha. Entonces los indígenas de alguna manera por mucho tiempo han dicho que
hemos dicho, de hecho, que no somos parte de ningún partido político. Sin embargo, pertenecer a la iglesia actualmente para nosotros ha significado, pues por un lado, salir de nuestro territorio, salir de nuestra identidad y adoptar otra identidad. Entonces, parte de lo que la Casa Wiwa venimos haciendo es, vamos a dialogar, no vamos a sentarnos como iglesias, como comunidades, porque no queremos que los indígenas se acaben, porque pues también es comunidad de Dios, hecho de Dios con muchos elementos que tenemos, ¿no? Entonces, pues misión integral, de alguna manera, pues, o sea, todo el nombre que uno puede colocar para traer mensaje del Evangelio en la sierra ya es categorizado como colonización. Pero algo que creo que Ruth había mencionado fue algo de testimonio, si no estoy mal, pues nos llama mucho atención, y de hecho eso es algo que ha impactado más a los indígenas, ¿no? No tanto de enseñar, hablar, invitar y leer, sino de ir y vivir lo que uno ha aprendido, ¿no? Encarnizar o materializar en las comunidades, ¿no? Y es algo que nosotros hemos escuchado de ser luz o de ser sal en las comunidades. Entonces, en ese sentido, el Evangelio no es el que viene a imponer, sino es el que resalta los valores que están dentro de las culturas indígenas. Entonces, bueno, pues ha sido una reflexión muy interesante. Lástima que es corto, pero quería, en vez de preguntar, mencionar esas cosas. Y bueno, pues nosotros los indígenas también estamos dispuestos a ser de la comunidad y pues no salir, sino estando aquí ser comunidad de Dios. Gracias. Qué poderosa, ¿verdad? Plática. Ruth, ¿quieres añadir algo o responder? No, bueno, creo que es justamente a partir de las reflexiones de nuestras hermanas y hermanos indígenas de nuestras tierras, que eso es parte de mi motivación en preguntar si realmente podemos seguir hablando de misión o debemos emplear otros términos por estas implicaciones colonialistas, imperialistas, que han sido tan devastadoras. Entonces, por eso esta búsqueda de alguna manera de replantear y pensar en testimonio, en presencia, como alternativas a la terminología de misión, ¿no? Entonces, gracias Julián por seguir enfatizando esa experiencia desde el ser indígena, ¿no? Y creo que definitivamente viene también esta necesidad de reconocer que nuestros hermanos indígenas han tenido y siguen teniendo una interacción mucho más respetuosa, humilde con el resto de la creación de la cual somos parte, y que entonces también tienen ellos mucho que atestiguar, también tienen un testimonio coherente con el Evangelio aún, y que quienes nos percibimos conocedores, sabedores de todo, necesitamos también aprender, escuchar, recibir. Entonces, gracias Julián por tu desafío y por tu vivencia y tus búsquedas, y ánimo ahí en tu comunidad. Una pregunta muy práctica. Estamos pasando el tiempo y solo quiero asegurar
Daniel, como tú tienes que avisarme en eso, porque siempre no entiendo la cosa tecnológica, es que si todos tienen que poner su correo electrónico para que podamos mandar la grabación o ya tenemos los correos electrónicos porque ellos llegaron a Zoom o cómo es. No, no tenemos los correos electrónicos. Si las personas que están presentes quieren tener el enlace de la grabación, pueden escribir por el chat sus correos electrónicos y se les hará llegar el enlace con la grabación de esta reunión. Ok, gracias. Yo ando notando ahorita. Si todos quieren poner, si quieren, y también vamos a poner la grabación en nuestro sitio web, pero si personas quieren recibir, mejor así. Yo voy a anotar. Sigue, Daniel. Perdón. Y sí, yo me tocó mucho lo que dijo a nuestro hermano, que yo creo que Julián todavía está. Me tocó bastante. Y creo que esto de unirnos como iglesias y como iglesias, enfrentar o empezar diálogo con los poderes, esto es algo muy poderoso, muy interesante. Diálogo profético. No, nosotros no nos unimos con un partido, ¿no? Que nosotros quedamos en el lugar profético a todos los partidos. Eso sí tiene mucho poder. Sigue también. Ok, muchas gracias. Doctora Alexia, para que no se preocupe, yo voy a tomar nota de los correos. Ok, Y les envío perfecto. Y si Em, podemos quedarnos, Ruth, no sé cómo está tu tiempo, 5 minutos más para que podamos responder a las últimas preguntas. Okay. Perfecto. Nancy, escuchamos tu pregunta concreta porque estamos finalizando ya. Sí, muchas gracias por la oportunidad y el diálogo y a la ponencia. Y nada más viendo cómo todos coincidimos, cómo el mundo está tan polarizado y nuestras comunidades de fe están polarizadas, incluso cómo se debe de vivir en este mundo la misión integral, en un mundo que ya está polarizado, que no vamos a traer una necesariamente armonía para nuestras comunidades, pero cómo se puede vivir en este mundo donde cada quien tiene su opinión, cómo jerarquizamos valores, cómo unificamos, es en base a la necesidad más grande que la comunidad más tiene, es en base al factor en común que tenemos, es en base a lo que creemos como comunidad, que es lo que la Biblia dice en nuestra interpretación contextual, en qué podemos basar esa misión. Y coincidía con esa pregunta de Ruth Padilla acerca de qué nuevas palabras podemos usar para definir mejor, porque al final, ¿qué es la misión integral? Se ve igual en todas partes, tiene el mismo objetivo en todos lados, se debe de contextualizar. ¿Cómo podemos vivirla desde este punto de vista? Estoy pensando en lo que decía Carmen, el feminismo, el liderazgo de la mujer, cómo se ve en América Latina, cómo se ve acá. Yo estoy en Dallas y yo sí digo que soy feminista en mi iglesia, a lo mejor me corren, pero como quiera lo digo, pero yo sé que en su mente está el extremo de esta tercera ola, que a lo mejor yo ni siquiera estoy tan de acuerdo, pero ya va embonada con ese nuevo término, pero en África ser feminista todavía es la lucha de derechos básicos, de no mutilación, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivir en un mundo tan polarizado y tan diferente donde los conceptos ya no tienen forma, son tan completamente fluidos? Muchas preguntas ahí envueltas en lo que compartís, Nancy. Y no creo que haya una respuesta sencilla ni una fórmula. Una de tus preguntas era, la misión integral debe contextualizarse y definitivamente la misión, reconocer la integralidad del Evangelio y consecuentemente del testimonio que debe dar la iglesia, que debe ser la iglesia en su contexto, va a
depender de cada contexto particular. No porque se esté manipulando el Evangelio, sino porque toda necesidad, toda realidad humana debe ser afectada por las buenas noticias del reinado de Dios y su justicia. Toda realidad humana, toda relación humana, todo sistema humano, todo ámbito, ¿no? Entonces no hay un área de la vida que no deba ser afectada por el Evangelio, por las buenas noticias. Entonces, va a depender de la realidad. Aquí en la frontera, el reto más acuciante es tanta gente que está en pleno proceso de deportación y detención y de migración y de todo eso. La precariedad en la que están viviendo es una exigencia que demanda respuesta, testimonio cristiano, presencia cristiana del amor de Dios en ese contexto. No es lo mismo en pleno San José, donde el desafío para mi comunidad local, un desafío de la misión integral es la limpieza del río, que está siendo contaminado, que está afectando entonces la salud de la gente y demás. Entonces, esa es, ¿no? En nuestro caso. Por ejemplo, simplemente poniendo, entonces cada situación, cada condición humana va a ser una exigencia de testimonio cristiano. Esto me trae a mi mente una experiencia que nosotros tuvimos una división muy fuerte entre las iglesias anglosajonas evangélicas en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, hace algunos años, y las iglesias hispanas, inmigrantes, ¿no? Las iglesias anglosajonas completamente en contra de una política de inmigración más abierta y las iglesias hispanas no sufriendo de mucha gente indocumentada. Y la manera en que nosotros unimos las iglesias, y sí logramos, fue que nosotros empezamos un proyecto de ir a visitar los niños encarcelados no por haber cometido un crimen, sino que agarraron a estos niños caminando por el desierto. Entonces, estos niños estuvieron en una prisión de niños. Y nosotros empezamos un proyecto de visitación a gente encarcelada, niños encarcelados. Y este proyecto de visitación no tiene política, ¿no? Es solo visitación para organizarnos como escuela bíblica para ellos, para organizar juegos, para aconsejarles en sus llantos, ¿no? Todo eso. Y nosotros íbamos juntos. Y en este proceso empezamos a desarrollar confianza. Unidos en la misión, empezamos a desarrollar confianza. Y en esta confianza, finalmente, nuestros líderes latinos pudieron compartir las historias del impacto de un sistema migratorio injusto, que no hubiera podido compartir toda esta información al principio, pero después de servir juntos a estos niños, después de amar juntos en el nombre y espíritu de Cristo, esos niños pudieron empezar a compartir sus realidades. Y así los líderes anglosajones cambiaron, sus mentes y sus corazones cambiaron. Y por fin todo eso resultó, es un proceso largo, en una organización nacional que se llama la Mesa Evangélica para la Reforma Migratoria, que en un tiempo tuvo un alcance más ancho de conservadores, muy conservadores y progresistas. No tuvimos todo este alcance porque empezamos así, unidas en una misión sencilla, profunda, lleno de amor hacia los más pequeños. Podemos unirnos en la misión y esto permite que vivimos como familia. Porque una familia no siempre está de acuerdo. Pero esa es la meta, yo creo. Es no que no todos nosotros estamos de acuerdo, pero que continuamos como familia en Cristo.
Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas y esta última pregunta muy concreta en el marco de este grupo Misión en Contexto, que hemos venido teniendo algunas reflexiones con el doctor Tommy Gibbons, con Kion Kingsley acerca de los fundamentos exegéticos de la misión integral, un poco pensando en cómo responder a la Declaración de Justicia Social y Evangelio. Esta declaración de Dallas, un poco desvirtuando la misión integral o simplemente esos ataques que han recibido la misión integral por parte de diferentes oponentes, sectores conservadores. Entonces, ¿cómo responder a esta declaración o simplemente a estas oposiciones a la misión integral? Creo que uno puede asumir un par de posturas y uno es ir al choque, a la pelea y tratar de hablar más fuerte o más articuladamente o más algo, ¿no? La otra es vivir en base a lo que uno cree que debe vivir y seguir nutriendo la visión y seguir con el sembrando la semilla y regando la semilla y demás. No dejarse acobardar, pero a veces siento que, bueno, y también hay una cuestión de llamados. Hay quizá quien es dotado y llamada para confrontar explícitamente ciertas cosas, quizá con una publicación, con una respuesta, Sí. Pero, sí, entonces depende del llamado, de los dones, del espacio en el que uno se mueve, la necesidad de una respuesta explícita, pero a todos y a todas nos toca así la vivencia a pesar de las contradicciones, a pesar de las críticas y demás, es perseverar en lo que uno cree, ¿no? Yo siempre digo que hay profetas y hay organizadores. Los organizadores buscan los cambios posibles y hacen puentes, y los profetas tienen sus ojos fijados en el reino de Dios que viene. Y necesitamos los dos, necesitamos profetas y organizadores. Pero yo estaba sonriendo solo porque muchas veces es cuestión de género. Que como al menos de mi generación, que no nos formaron como mujeres ser profetas, nos formaron ser madres de familia, que organizamos la familia. Pero yo sé, Ruth, que no siempre es la verdad. Yo sé que es cosa de vocación, y vocación no respeta género. Dios llama a quien llama, ¿verdad? Pero solo yo siempre digo a los jóvenes que soy de mi generación, no hay muchas mujeres profetas. Pero tenemos un lugar muy central en cómo alcanzamos la justicia de una misión integral. En la lucha tenemos un lugar central. Nunca voy a decir que no. Bueno. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas, por esas ponencias y estas respuestas a cada una de las preguntas, a esas preocupaciones que hemos tenido desde nuestros contextos. Gracias también a todos los asistentes que han nutrido estas reflexiones con sus propias preguntas, con sus propias inquietudes. Y bueno, ha sido un tiempo maravilloso en esta tarde para mí en Colombia, para algunos tal vez a mediodía. Así que de verdad, muchas gracias a Ruth Padilla, muchas gracias Alexis Salvatierra. Ha sido un honor tenerlas con nosotros. Gracias, Muchas gracias, Daniel. Ruth. Muchas gracias por estar con nosotros en Fuller, que has traído una bendición increíble a nosotros. Y que está grabado y para generación que viene, esto me toca mucho. Gracias. Un gusto acompañarles, gracias por la oportunidad y que Dios siga fructificando su ministerio. Gracias. Amén. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Daniel. También un abrazote muy grande. Gracias por todo. Cariños.